historia desde una visión política, desde las conquistas, las batallas, las victorias y las derrotas. Y a lo mejor vos también. Hace poco me cuestioné si había alguna otra manera de contar la historia. ¿Te lo preguntaste alguna vez? Vivimos saboreando historias desde que nacemos. Yo nací en una familia de origen libanés, donde además del bife con papas fritas, se servía hummus y fatal. Cuando era muy pequeña, mis padres se desayunaron con que yo soy incapaz de oír el fluir del agua, el cantar de los pájaros o el freír de las milanesas. Así que sin saber muy bien qué hacer con una hija con discapacidad, decidieron que yo me abriría paso en este mundo como cualquiera de ustedes y me anotaron en una escuela de oyentes al 100%. Terminé el secundario en una época donde la discapacidad seguía siendo un tema tabú. Así que, un poco por inercia y otro poco por convicción, decidí seguir estudiando en la universidad y elegí ser ingeniera en sistemas de información. Luego transcurrieron 20 años de mi vida mientras crecía profesionalmente como una chica en tecnología. Iba aprendiendo en lo personal sobre cuidado medioambiental y sobre inclusión social. Debo confesarte de que tengo un fuerte gen emprendedor junto a una formación de ingeniera. Así que un buen día decidí cambiar la profesión del teclado por la de las ollas y terminé fundando una empresa modelo en gastronomía donde repliqué mi experiencia personal de cuidado medioambiental y de inclusión social. Sin pensarlo, era la primera empresa gastronómica en certificar en triple impacto. Y tal era el impacto positivo en lo medioambiental de nuestro día a día, que esa empresa fue reconocida durante varios años como una de las mejores empresas para el mundo. Y fue mientras manejaba la comunicación de esta empresa que un buen día vi en mi mesa un tomate y me pregunté, este redondo y rojo tomate, ¿cómo es que fue a parar a las recetas más ricas del mundo? Y ahí conocí una historia fascinante que me llevó de viaje por todo el mundo a través del tiempo hasta aterrizar en mi mesa. Una historia que cociné tanto que terminó siendo un libro. Aprendí de leyendas perdidas, de anécdotas curiosas, de viajes en carabela, de guerras, hambrunas, ciencia y tecnología de miles y miles de años dentro de un rojo tomate o de una rica papa. ¿Viste que hace un tiempo atrás el cocinero español Ferran Adrià promovía la cocina molecular, esa cocina que deconstruye los alimentos y terminás tomándote una tortilla de papa o aspirándote un choclo? Más o menos eso me pasó a mí cuando descubrí que la historia es parte de un guiso de disciplinas que acostumbramos a ver por separado, como la arqueología, la botánica, la biotecnología, la gastronomía y la literatura, que nos van mostrando al tomate, a la papa o al choclo desde distintos ángulos. A ver, te lo voy a contar un poco más fácil. Empiezo por la gastronomía. Mi mamá hacía un guiso que le ponía papa, calabaza, choclo, carne, que conocemos como puchero, ¿no? Bueno, ella también le agregaba un tomate. Y ahora cada vez que yo tengo un plato de puchero en mi mesa, me acuerdo de cuando tenía unos 3 o 4 años que ella me arremangaba para que yo cuando comiera el choclo no me ensuciara. Pero ahora, además, cada vez que tengo un plato de puchero en mi mesa, me acuerdo no solo de mi experiencia personal, sino de las muchas leyendas de las varias tribus de América que hablan acerca del Génesis y que todas nos cuentan que
que el maíz era el alimento principal de las personas. Ahora te lo voy a contar desde la arqueología. Mira, se encontraron semillas de tomate, de calabaza, de maíz, rastros de papa de 10.000 años atrás en distintos lugares de América. Eso nos cuenta que la agricultura se desarrolló en nuestro continente más o menos en el mismo momento que en distintas partes del mundo. Pero también nos cuenta que las personas desde siempre tuvimos que manipular genéticamente los alimentos para poder adecuarlos a nuestra dieta. Y eso que muchos pensamos que la manipulación genética es cosa de hoy en día. No es así. Ahora te lo voy a contar desde la biotecnología. Me enteré de un estudio para mí muy interesante que hicieron la Universidad de Georgia junto a la Universidad de Valencia, donde estudiaron el genoma de 628 variedades de tomates. Sí, escuchaste bien. 628 variedades de tomates, entre tomates silvestres y tomates domésticos, y dejaron unas cuantas variedades afuera. La cuestión es que entre muchas cosas interesantes que han descubierto, hoy te voy a contar una, que es acerca de la reafirmación de la relación comercial entre las tribus autóctonas de México y las de Perú. Y la cosa era más o menos así. Al principio, los mayas les entregaban semillas de tomate silvestre a los mochicas. Un tomate súper amargo, incomible. La cuestión es que los mochicas, ¿qué hicieron? Domesticaron esas semillas de tomate y lograron variedades de distintas formas, de distintos tamaños, de color naranja, rojo, verde, violeta. Y más tarde un tomate más dulce, así que más tarde, cada vez que los mayas les vendían maíz, los mochicas les pagaban con semillas de tomate dulce. Bueno, los siglos pasan y los españoles llegan a América. A una América que se estima que estaba habitada por 57 millones de personas, con sus propios ritos, sus propias costumbres, sus propias recetas. Comían papa, choclo, tomate, ají, carne de cuit, carne de llama. Tomaban chicha, tomaban chocolate aromatizado con vainilla. Y llegan los españoles y les encantaba dejar todo por escrito. Entonces ahí es donde entra la literatura. Y nos enteramos, a pesar de enterarnos con visión europea, pero nos enteramos de cómo vivían las personas en nuestro continente. Pero también, gracias a la literatura, empezamos a conocer cómo América conquistó el mundo a través de sus tesoros comestibles. Y es así que me enteré, entre otras cosas, que el primer tomate que llega a Europa era uno de color amarillo. Y la verdad que los botánicos y los boticarios lo compararon con todo lo que conocían hasta ese momento y no lo encontraban parecido a nada. Se les ocurre cocinarlo, lo mandan a la olla y como todo en el Renacimiento se cocinaba por horas y horas, el tomate se desintegró. Así que terminaron discriminando al tomate y lo dejaron como adorno de jardín más o menos por unos 200 años, hasta que un italiano lo rescata y empieza a aderezar sus espaguetis. Hasta acá te conté un bocado de la minúscula historia del mundo que cuenta el puchero de mi mamá. Una historia que nos habla de que el trabajo colaborativo entre las distintas disciplinas nos va mostrando al tomate o a la papa o al choclo de una manera más integral. Una historia que nos hace valorar el esfuerzo de miles y miles de generaciones para que hoy tengamos alimentos seguros y fáciles de obtener en nuestra mesa. Una historia que nos habla de que la diversidad abunda en la naturaleza
y que cuando la conocemos y la incorporamos en nuestro día a día, enriquecemos nuestra vida. Es por eso que yo hoy te invito a que cada vez que comas, saborees en cada bocado un pedazo de tu historia y un pedazo de la historia del suelo que estás pisando. Porque es en ese bocado donde se resumen todas las batallas y las victorias de la humanidad. Y a vos, ¿qué guiso te cuenta tu historia sabrosa?